Y además, 2020 lo viste convencido a Milei de que iba a ser presidente. sí, y la verdad vi lo que en política se denomina el fuego sagrado, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es que al momento en que él me planteó eso y vi cómo me lo planteó, dije, bueno, yo tengo que trabajar con este señor porque su convencimiento era tal que dije, bueno, más sólido que trabajar con alguien así, imposible. Esa convicción, ¿de dónde viene? Norcorea podría tener una incursión contra Surcorea y Rusia, por ejemplo, podría tener una incursión contra islas que reclama como propias Japón. Y ahí se fue toda la mierda Y- entre China, sí, entre China y digamos. Estados Unidos. ¿Esto cuándo podría pasar? Esta ley de coparticipación es pésima. Que provincias que no producen hoy están recibiendo puntos que no les corresponden en detrimento de las provincias que sí producen, y eso es antifederal. Pero eso no es neoliberalismo, es sentido común, porque Sí, eso sí. lo aplican las naciones que todavía tienen un estado de bienestar. Porque también la Argentina es una sociedad tan compleja que crucifica vivos e idolatra muertos. Una figura como Favaloro, que se tuvo que tirar un tiro para estar en ese panteón. Y me gusta decir abiertamente que soy homosexual, más que, no sé, comer pollo con la mano. Ahora, yo no quiero ser tratado diferencialmente por ser homosexual, quiero ser tratado como un ciudadano que aporta productivamente al país y que cumple la ley. ¿Quién terminó ganando el Mundial? Yo recuerdo que pedían la cabeza de Messi. Y me acuerdo que muchos decían, ¿dónde está el Messi que mete goles? Yo no sé si me acuerdo. Sí, de Barcelona. En el Barcelona. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está? Ahí está Messi. Álvaro, fantástico. Gracias siempre por permitirme expresarme con total libertad, sin ningún tipo de censura previa, en un momento donde el temor a la represalia tiene sus costos. Bueno, Álvaro, che, un placer tenerte de nuevo. No, el placer es mío, gracias por la invitación. Un gusto volver. Estuviste el año pasado, creo que por junio más o menos habrá sido. ¿Te esperabas lo que pasó en las elecciones? Bueno, en realidad es una mezcla de sensaciones. En primer lugar, deseaba que sucediera lo que sucedió. Mira. Y en segundo, separando mis cuestiones de simpatías personales por el espacio político, por el candidato, sí, yo creo que Argentina se estaba encaminando a un proceso de cambio y un proceso de cambio muy fuerte. Te diría al nivel de lo que fueron las elecciones del año 83, salvando la distancia ¿no? y los contextos, ¿no? Pero esos puntos de inflexión en la historia política argentina. ¿Y en qué lo veías? Y porque es un cambio total de paradigma. Yo creo que es un ¿Y cambio la total de gente, paradigma. vos crees que lo venía pidiendo? ¿Vos veías que o lo venía necesitando o venía buscando algo así? Yo creo que se conjugaron dos tendencias. Por un lado, el hartazgo de gran parte del electorado argentino a la política tradicional o a la forma tradicional de hacer política. Y te diría que lo resumiría en los argentinos, o por lo menos el 56% de los argentinos que eligieron la fórmula en el balotaje, la fórmula Milei-Villarruel, se hartaron de los políticos que dicen una cosa en campaña y después hacen otra en el gobierno. Y encontraron un candidato que, para bien o para mal, guste o no guste, dijo algo en campaña que reflejaba todo lo que venía diciendo previamente en su proceso de consolidación como dirigente político, y que claramente ahora, y más allá del análisis que podamos hacer y las conclusiones que sacamos, está bastante directamente relacionado con lo que propuso en campaña, algo que parece raro en la Argentina y poco común, y que también generó ese hartazgo, un hartazgo frente al incumplimiento de las promesas, el deterioro económico, la falta de seguridad ciudadana y de tranquilidad de los ciudadanos a la hora de abrir la puerta de su casa, salir a la calle, Claro. y no saber con qué se encontraba. Bueno, vamos 100 días de este proceso, veremos hacia dónde va. ¿Trabajaste con Milei? Yo fui 1 año y medio, en realidad, trabajar, por lo menos desde el año fines del 2020, colaborando en la construcción del espacio político que después se dio en llamar La Libertad Avanza, y luego 1 año y medio como su asesor en política exterior, sí. Fines del 2020 ya estaba en foco la posibilidad de que se postule a presidente. Yo no debería contar esto, pero él en una reunión, no voy a dar demasiados detalles, me plantea con absoluta naturalidad y con un convencimiento que a mí me asombró muchísimo,
que iba a ser presidente. Entonces él necesitaba, por ejemplo, fortalecer sus conocimientos teóricos y prácticos en torno a la política exterior. Fue algo así como me miró a los ojos con mucha naturalidad, con esa cosa tan frontal que tiene él, y a mí me dicen muchos Alvarito, ¿no? Sí, sí. Me dice, Alvarito, mira, como yo voy a ser presidente, necesito esto. Yo me lo quedé mirando y la verdad vi lo que en política se denomina el fuego sagrado, ¿no? Apá. Que es el que te lleva. O sea, vos lo viste convencido en el 2020, además, lo viste convencido a Milei de que iba a ser presidente. Sí, y ahí, ¿eso de dónde? Esa convicción, ¿de dónde viene? Yo lo único que te puedo decir es que al momento en que él me planteó eso y vi cómo me lo planteó, dije, bueno, yo tengo que trabajar con este señor, porque su convencimiento era tal que dije, bueno, más sólido que trabajar con alguien así, imposible. ¿De dónde surge ese convencimiento? Lo que pasa es que muchas de las respuestas que yo te puedo dar, muchos pueden interpretarlas como respuestas fundadas en mi simpatía hacia él, ¿no? Pero te puedo asegurar que objetivamente él, y más allá hasta de los resultados que pudiera llegar a tener, él está convencido de que tiene que cumplir un rol para sacar a la Argentina, no de la crisis, porque Argentina no está en crisis, Argentina está en decadencia. Mira. Y Argentina hay que sacarla de ese proceso de decadencia. Claro. La crisis es una instancia más de ese proceso de decadencia. O sea, la tendencia siempre es a la baja y las crisis, bueno, van generando momentáneas situaciones de estabilidad. Pero estamos en decadencia. Para mí, esta es la última oportunidad que tiene Argentina para revertir. ¿Y él qué cree? ¿Que Argentina tiene un rol importante a nivel global en los tiempos próximos? Él debe ser de los pocos políticos que hablan del concepto Argentina potencia y Argentina con un rol preponderante en los asuntos del mundo, y está totalmente convencido. Y él cree que tiene la máxima responsabilidad para que Argentina vuelva a ser la Argentina potencia de la década del 80 del siglo XIX, de la mal llamada década infame, que sería, bueno, eso me llevaría 1 hora y media, 2 horas de dialogar, ¿no? De 1933 a 1943, Argentina fue una Argentina potencia, y incluso la Argentina que aún mantiene todavía y con mucho esfuerzo, ¿no? Algunos, no quiero decir resabios, de ese esplendor que por suerte mantenemos y hacen que sigamos siendo un país apreciado, querido y valorado por los ciudadanos de diversas naciones del mundo. ¿Cuánto se sostuvo, no? Quizás por el capital humano también que tenemos. Sí. ¿No? Porque en cuanto a números, no estamos tan bien. Sí. Pero en cuanto yo creo que hay la persistencia de sectores de la sociedad de no resignarse a que ese proceso de decadencia que efectivamente vemos. Hay mucha gente que cree que decir esto es pesimista. No, reconocer objetivamente el problema que estamos atravesando es lo que nos va a permitir resolverlo. Si una persona no asume que tiene una enfermedad, por más de que esté siendo atendido por los mejores médicos, es muy difícil que termine ¿no? sanándose. Claro, es reconocer, primeramente. Objetivamente. Internacionalmente, en cuanto a las relaciones internacionales, lo veo a Milei de un lado y oponiéndose al otro, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, China, Israel, Rusia y demás. ¿Nos conviene como país estar de un lado o nos podemos mantener en un lugar neutro? Yo estoy totalmente en contra de la visión de neutralidad. Totalmente en contra, porque además la historia política argentina o la historia de la política exterior argentina ha demostrado que cuando Argentina fue neutral nos perjudicó. Y responsabilidad máxima de los dos principales líderes políticos del siglo XX, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, que hicieron de la Argentina, es una Argentina neutral. Y los resultados están a la vista. Pero además, por esa cosa de la cuestión de la no injerencia en los asuntos internos de una nación. Claro, la no injerencia cuando los asuntos
asuntos internos se mantienen internos. En el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los supuestos asuntos internos de una nación terminaron repercutiendo al resto del mundo. Por algo fueron llamados guerras mundiales, ¿no? La de 1914 y la de 1939. Si nosotros considerar que las acciones de Adolf Hitler y del Eje y de sus aliados eran asuntos internos de una nación o de Europa, y no entender la repercusión global de ese hecho y que Argentina tenía que tomar, como tomó posesión Brasil. Curiosamente, Brasil toma mucho tiempo antes una posición de alineamiento con los aliados, siendo Brasil gobernada por Getúlio Vargas, o sea, el Perón de Brasil. No era una cuestión solamente de posicionamiento ideológico, era de inteligencia geopolítica también. Desgraciadamente, bueno, los dos principales líderes, o mejor dicho, los fundadores de los dos movimientos políticos más importantes del siglo XX, ¿no? De la Unión Cívica Radical y del peronismo, no fueron muy duchos en materia de política exterior. Fueron grandes conductores políticos, partidarios, generadores de una base militante y de seguidores y de relatos para la época, pero en materia de política exterior eran bastante negligentes. Vos decís que ante los conflictos internacionales tenemos que estar en una postura de un lado. Hay que tomar una posición. Pero, tomar posición no sé si es tomar seríamos posición parte del conflicto. Pero seríamos parte del conflicto. Es que ¿cómo no lo somos? ¿Vos crees que Argentina hoy no es parte del conflicto global? No se ve, o sea, no hay repercusión sobre nuestra economía, no hay repercusión sobre nuestra vida diaria, la guerra de Ucrania. Sí, a mí lo que se me viene a la cabeza es que si nos mantenemos quizás me equivoque, pero lo que se me viene es que si nos mantenemos en un lugar neutro ante los conflictos internacionales, Argentina podría ser un lugar espectacular para que la gente que quiera venir, sea en la que esté, pueda venir a Argentina. Y porque, nosotros poder alimentar el mundo y no, tener acuerdos comerciales con todos. Los emigrados de Europa Oriental o de Medio Oriente vendrían a un país que no toma posición frente a el crimen que los obliga a tener que emigrar de sus países. Pero justamente porque es un país fuera de conflicto. Pero ¿por qué yo, por ejemplo, si yo fuera sirio, o si yo fuera ucraniano, o si yo fuera una de las víctimas del terrorismo de Hamás, vendría a la Argentina a refugiarme, mientras que el Estado argentino no condena a los que me obligan a irme de mi país? Y justamente porque nadie se la agarraría con Argentina. A mí me costaría verlo así. Pero porque también podrían venir mis perpetradores después, ¿no? Cuando mis perpetradores, o sea, los terroristas, cuando los tiranos después caigan, porque comúnmente caen, y se escapen de la justicia, también podría venir a la Argentina, porque Argentina podría recibir tanto, por ejemplo, judíos o nazis. Claro. ¿No? Digo, es una cuestión Igual tampoco compleja. Tenemos demasiado para hacer ante un conflicto. Sí, tenemos bastante para hacer, porque podríamos ser, armadas, por ejemplo, pero nosotros podríamos ser mediadores del conflicto. Nosotros podríamos ser partícipes de mecanismos de la resolución política del conflicto. Podríamos ser parte de, por ejemplo... ¿Pero cómo podrías ser mediador si estás de un lado de...? Sí, podés ser mediador. ¿Estando de un lado y no del otro? Puede ser mediador. Puede ser mediador, porque podría haber también una contraparte del otro. Por ejemplo, los mediadores, nosotros podríamos ser mediadores de Occidente y Rusia podría elegir otro país que claramente es más alineado, podría elegir, por ejemplo, Turquía, que es un país más alineado a Rusia que a Occidente. Curiosamente, Turquía, que a su vez es miembro de la OTAN. Y sin embargo ha demostrado más simpatías para con Putin que para con Occidente. A ver, igual las relaciones exteriores son muy complejas, ¿eh? No es 2 más 2, 4. Claro. Ahora, se desarrollan dentro de un marco de realidad objetiva. La realidad es lo que es. Y si yo quiero que sea otra cosa, acciono sobre ella para cambiarla, pero sigue siendo lo que es. Entonces, si yo tengo una visión fronteras para adentro, de que los derechos humanos son universales, aplicables a cualquier individuo, esté donde esté, haya nacido donde haya nacido, tenga la religión que tenga, o tenga lo que vos quieras, el género que quiera, yo después no puedo, fronteras para afuera, decir, no, los derechos humanos son relativos. Claro. Entonces, si yo creo en que los derechos humanos son universales, tengo que tener una política exterior que refleje eso. Por eso sigo sosteniendo que en la historia democrática argentina, en estos 40 años, nunca hubo una política exterior más burra, analfabeta,
poco efectiva para los intereses nacionales argentinos que la que condujo el por suerte hoy expresidente Alberto Fernández y su siniestro canciller Santiago Cafiero, que amén de ser literalmente un burro, una persona que no podía manejar ni siquiera bien el castellano, mucho menos iba a manejar bien el inglés, como lo demostró, además hizo de la política exterior argentina solamente un discurso para los intereses políticos internos y electorales del kirchnerismo. Es decir, no fue una política de proyección de la Argentina hacia el mundo, sino un discursito para que a las bases del propio kirchnerista... Le suene bien. Claro, entonces, por ejemplo, vos tenías, por un lado, a la embajadora en Naciones Unidas haciendo una declaración en contra de la agresión de Vladimir Putin contra la soberanía de Ucrania, territorio soberano de Ucrania, cuando fue la invasión, y simultánea, por orden del canciller, y simultáneamente el vicecanciller, por orden de Cristina Fernández de Kirchner, le enviaba a la misma embajadora una posición de que tenía que ir sobre sus palabras y ponerse más neutral. Vos fíjate a lo que estuvimos sometidos nosotros. ¿Por qué? Porque había que equilibrar la interna del propio gobierno. No hay nada peor para los intereses de un país, de un Estado, de la sociedad, que la política exterior que implica geopolítica, que implica inserción inteligente en los mercados internacionales y la apertura de esos mercados para comerciar más, la cooperación científico-técnica. Tenés muchísimos ámbitos que someter esa política exterior a los intereses de un gobierno o de un partido político. Es súper peligroso. Súper peligroso. Y eso, desgraciadamente, el kirchnerismo ha sabido dar cátedra. Incluso hasta oponiéndose a la tradición de un gobierno democrático que, aun cuando a ellos les cae muy mal al kirchnerismo, y aunque muchos de ellos también fueron funcionarios, tuvo, por ejemplo, el gobierno de Carlos Saúl Menem, que fue un gobierno claramente alineado a Occidente, pero que entendió que ese alineamiento iba en beneficio, por el momento histórico en el que se vivía, la salida de la Guerra Fría, la unipolaridad de los Estados Unidos tras ese proceso, a los intereses del país. Después podemos discutir si fue así o no. Digo, Menem no hizo una política exterior a los intereses del Partido Justicialista. Claro. ¿Por qué? Porque además Menem tuvo una virtud propia de los estadistas. Se rodeó de gente que sabía mucho más que él de política exterior. No tenía la inseguridad propia que tenía, por ejemplo, una Cristina o un Alberto Fernández, de que si tiene consejeros que saben mucho más que ella o que él de su materia, ellas empiezan a tener ese problemita de inseguridad, porque el problema de estos líderes de tendencias autoritarias es, tener problemitas de inseguridad y necesitar saber que ellos saben más. Que a veces yo me pregunto, ¿no? Si ellos saben más, ¿para qué tienen ministros? Claro. Podrían ser todo, ¿no? Ministro de Economía, ministro de Relaciones Exteriores. En realidad, un jefe de Estado y un estadista es un estratega, plantea un lineamiento y sus ministros son los técnicos que ofician de tácticos para implementar esa política. Pero también son los tácticos que, por conocer el campo de batalla, le dicen al estratega: guarda, que lo que usted está viendo no está pasando en el campo. Claro. En el campo pasa otra cosa. Y un estratega asume la responsabilidad de decir: perdón, mi visión puede estar equivocada. La reformula, replanteo. Para eso hay que estar a la altura, ¿no? A la altura Totalmente. de un Alfonsín, a la altura de un Carlos Saúl Menem, que eran verdaderos Sí, yo no veo, llevando el terreno del fútbol, yo no veo a un Scaloni totalmente cerrado en su... No, por eso ganó un mundial. Claro, y también tiene una comunicación con el jugador distinta. Ahora, vos Escucha recordás, yo no sé mucho de fútbol, sí. pero sí recuerdo lo que fue el proceso previo al Mundial y durante el Mundial. Yo recuerdo a los grandes opinólogos del fútbol que pedían la cabeza de Scaloni, ¿no? Claro. Porque Scaloni planteaba criterios que quizás no eran los que tanto los periodistas deportivos, los dirigentes del fútbol e incluso los argentinos, que muchas veces somos todo. ¿Viste que los argentinos también somos todos? Somos economistas, directores técnicos, físicos nucleares, astronautas, expertos en inteligencia artificial. Exigíamos del director técnico y Scaloni demostró, con una templanza y con una capacidad de trabajo en equipo y una racionalidad, que ¿no? Había que ir por una línea, incluso cuando esa línea pareciera que no cumplía los anhelos inmediatos, cortoplacistas, del momento de la gran mayoría. ¿Quién terminó ganando el Mundial? ¿Quién terminó teniendo razón? Claro. Pero no razón, no como esta cosa de razón por los hechos. Sí. ¿Quién lo demostró? Yo recuerdo que pedían la cabeza de Messi. Claro.
Y me acuerdo que muchos decían, ¿dónde está el Messi que mete goles? Yo no sé si me acuerdo. Sí, de Barcelona. En el Barça. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está el Messi? ¿Dónde está Messi? Ahí está Messi. Ahí está. ¿Y dónde está Messi? No solamente metiendo goles, con la humildad y la actitud estoica de resistir y aguantar los insultos, los rebajes y los pedidos de su cabeza a sus propios compatriotas, que obviamente después de ganar lo transformaron en un santo. Porque también la Argentina, mi querido Luciano, es una sociedad tan compleja que crucifica vivos e idolatra muertos. Fua. Entonces vos mientras estás vivo y haces tu obra y la plasmás, estés en el lugar en que estés, permanentemente sos crucificado. Claro. Pareciera que te tenés que morir para ser reivindicado. Este es un país que hoy, en su gran panteón de santos, tiene una figura como Favaloro, que se tuvo que tirar un tiro para estar en ese panteón. Claro. Porque previamente no era agenda Favaloro. Tremendo. No era agenda ni la Fundación Favaloro, ni los aportes a la medicina que hizo Favaloro, ni incluso las enseñanzas morales que Favaloro nos dejaba, que ahora son parte de infinitos reels que encontramos en TikTok o en Instagram, claro, sí, ¿no? Sí. Y Favaloro también fue parte de esa Argentina potencia que lugares como este programa nos permitimos debatir. Ahora todos hacen bandera de Favaloro, pero en su momento... de Favaloro, de Borges, de los premios Nobel, que si seguramente voy caminando por la calle le pregunto a los argentinos qué premios Nobel, que tenemos 5, no tienen ni la más pálida idea, donde la gran mayoría son de científicos, muchos de ellos que se tuvieron que exiliar de la Argentina por responsabilidad o de Perón o de Onganía. Y tuvieron los instrumentos para desarrollar, ¿no? Los descubrimientos que después le valieron el premio Nobel en el extranjero. Y sin embargo seguimos diciendo que son premios Nobel argentinos. ¿Por qué? Porque se formaron en las universidades públicas. Sí, por supuesto, o en las universidades argentinas, muy bien. Pero también tenemos que pensar que hubo un sistema político y una sociedad que los expulsó. Y esto es lo que tenemos que revertir para que la Argentina salga de ese proceso de decadencia y entre a ocupar el rol que Argentina nunca debió dejar de tener. Y de eso no se suele hablar. No lo escuché nunca. Y tenemos que replantearnos, ¿no? ¿Qué actitud tenemos con las personas que están queriendo hacer algo? Bueno, o sea que pueden tener sus errores y demás, pero están dejando todo por... Ese es un gran tema. Pero, Luciano, a mí me encanta la cultura de masas. Me gusta el cine, me gusta la música popular, me gusta lo mainstream, me divierte todo. Ahora, para cuando eso se transforma en el top de la agenda, claro, cuando a la par de si hay un descubrimiento científico o hay una toma de decisión política interna o externa relevante, o el pacto del 25 de mayo, está al mismo nivel que un titular que genera un participante Gran Hermano, ahí estamos en un problema. Claro. Yo no quiero que deje de existir Gran Hermano, para que sea ubicado en el lugar que le corresponde en la agenda pública de un país que está atravesando los problemas que está atravesando. Pero ahora de los jóvenes... Digo Gran Hermano, como digo el reggaetonero que tiró una frase paupérrima o la pelea entre el presidente de la nación y una cantante. Claro. Sí. Ahora, los jóvenes se están involucrando más. Como que de a poco la sociedad, vos ves que se va metiendo, se va involucrando. Gente que quizás no está en la política práctica y demás, pero se va involucrando con temas políticos. ¿Lo ves Mira, voy a traer a colación un diálogo privado que tuvimos vos y yo. Vos una vez me preguntaste si la grieta era entre políticos o entre los argentinos. Si uno lee las encuestas de opinión pública, y se les pregunta a los encuestados si se sienten parte de tal o cual lugar en el espectro ideológico, o sea, si en el centro, en la derecha o en la izquierda, o en la centro derecha o en la centro izquierda, o se sienten representados o partícipes de un partido político en particular, de ese universo encuestado, solo el 30% dice que se siente parte de tal lugar del espectro ideológico o de tal o cual partido. El resto, el 70%,
le es absolutamente indiferente. Producto, claro, de la crisis del sistema político argentino. Claro. Ahora, si solo ese 30% es personas que se identifican de izquierda, de derecha, radicales, peronistas, libertarios, como vos los quieras, trotskistas, lo que quieras. Y a su vez, dentro de ese 30%, un menor porcentaje son militantes activos de partidos políticos o de movimientos sociales o de sindicatos. Y a su vez, esos mucho menos son dirigentes. Claramente, la grieta es entre dirigentes, no es entre argentinos. Porque el otro 70% de los argentinos lo que quiere es vivir en un país normal. Un país con previsibilidad en los precios, un país donde el que las hace las paga y que no tenés que estar en una discusión, como acabo de verlo yo mientras estaba escuchando atentamente la anterior invitada. Pero en un momento me había llegado para ver un video donde había un colectivero que lloraba frente a la agresión que había recibido de un marginal que había subido y no quería pagar, pero además que había generado un acto de violencia dentro del colectivo. Le pedía a la gente, que por favor lo comprendieran a él, porque todavía en Argentina hay gente que justifica al violento. Claro. O sea, el laburante que se levanta a las 5 de la mañana, que pone en riesgo su vida para transportar a otros laburantes, porque en el colectivo va de la clase media para abajo, no va de la clase media para arriba, no usa los colectivos, claro. Le pedía por favor, porque él tenía que justificarse ante los bien pensantes, las almas bellas, que entienden Tremendo. Que el delincuente es una víctima del sistema, no, el delincuente es un delincuente. Después lo que tenemos que hacer con ese delincuente es rehabilitarlo para que se transforme en, ¿no?, un individuo productivo en la sociedad. Cuando yo veo a ese laburante con los ojos llenos de lágrimas, a mí eso me revuelve el estómago. Sí. Y eso, ahí no tiene que haber grieta. Y el 70% del país no tiene grieta frente a eso. Lo tiene un porcentaje mínimo de la dirigencia política, económica, intelectual, académica y mediática, que se creen que son los que pueden establecer el relato de qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro. Y que todos los buenos están acá y todos los malos están acá. O sea, mientras que los políticos están con discusiones de ideologías y están en sus mambos, la gente está interesada en otras cosas y de alguna manera la grieta entre la sociedad y los políticos es más grande. Y de hecho Milei se está apoyando ahí. Está poniendo a los políticos del otro lado. Pero yo recibo encuestas que mandan a pedir hasta el Instituto Patria, y donde hoy tendría aún más todavía consolidado el apoyo, Javier Milei es en los sectores populares. Mira. Que son los más afectados claramente por este proceso remanente de inflación, por el ajuste. ¿Pero por qué? Porque ve por primera vez a un presidente, que guste o no, que ha decidido romper con el status quo que llevó a la Argentina a la situación en la que está. Álvaro, ya seguimos, vamos a un corte y volvemos. El ser humano ha evolucionado. Requerimos de canales para poder trasladar toda esa energía y todas las cosas que vamos creando, y este es el espacio donde las vamos a estar mostrando. ¿Qué expectativas tenés por esta noche? Bueno, mucha expectativa, creyendo que esto puede generar un cambio muy importante, creyendo que Argentina puede ser potencia. Y la expectativa es que podamos encontrar ese camino que muchos argentinos estamos buscando, un camino nuevo, con gente fresca. Una noche revolucionaria, un antes y un después para Argentina, un nuevo comienzo para Argentina. Esta noche tenemos una enorme oportunidad de debatir temas que no debatimos nunca. Podemos crear tecnología que nos permita convertir a Argentina en potencia mundial. Sin embargo, hay otra forma, hay otro esquema cuántico que es colaborativo. Y ese otro esquema cuántico es el que nosotros tenemos que empezar a aplicar a través de nuestro libre albedrío, que significa poder elegir entre esa armonía o ese caos. Y se genera a partir del deseo comunicado con voluntad y en acción. Va a cambiar nuestro paradigma, va a cambiar nuestra manera de pensar, y lo que considerábamos que era posible, vamos a saber que podemos con lo que soñamos. Si lo puedo lograr, solo puede lograr un país, y en eso estamos.
Esto está recién comenzando. Sí, nada, estuvo. Bueno, acá volvemos. Nos agarró del. No sé, estas cosas del vivo. Bueno, ahora te cuento un poco. Álvaro, ya vamos a ir en temas internos de Argentina. Quería volver un poco a las relaciones exteriores, las relaciones internacionales y demás. Y lo que está pasando, los conflictos que están pasando entre Estados Unidos, China, Rusia, Ucrania, Israel. ¿Qué se está jugando? ¿Qué hay en juego ahí? Bueno, la tesis de mi segundo libro y del que está por salir ahora, que es mi tercer libro publicado, pero mi cuarto escrito. ¿Cómo se llama? Bueno, no es el tercero, no lo puedo decir. Ok. Todavía Bueno. no me lo permitiría la editorial. Okay. El segundo se llama El Gran Juego, la Guerra Fría entre China y los Estados Unidos. La principal tesis es que nos encontramos dentro del sistema internacional en un orden mundial de carácter bipolar, donde dos superpotencias, China y los Estados Unidos, se encuentran en una contienda estratégica por la hegemonía política, económica y militar. Dentro de un marco, podríamos decir... Cuando hablas de hegemonía... La hegemonía, de que uno de esos dos países esté en la cúspide del poder. Casi te diría en un mecanismo de unipolaridad como la que gozó Estados Unidos entre 1992, con la caída definitiva de la Unión Soviética y hasta el atentado a las Torres Gemelas. ¿Y esto podría tener algo que ver con la Agenda 2030? Bueno, eso son dinámicas internas del proceso donde ciertos sectores imponen una agenda. Pero efectivamente podríamos decir que la agenda política, económica y cultural o de Estados Unidos o de China termina imponiendo dentro del sistema internacional. Ahora, la tesis de mi segundo libro lo plantea dentro de un marco pacífico de resolución de ese conflicto, de ese tire y afloje entre los dos, y se desarrolla en múltiples campos. La guerra comercial, la guerra de divisas, el desarrollo de tecnologías. ¿Pasa por la economía o pasa por el poder? Bueno, pasa por muchos lados, porque justamente pasa también por la imposición de esa agenda política en los organismos multilaterales, el desarrollo, te repito, de la ciencia y la tecnología, de la imposición de relatos, ¿no? De cuál es el relato sociocultural que se impone, ¿no? A nivel global. Y en este tercer libro, que estaría saliendo, esperemos, entre julio y agosto, yo planteo un cambio de paradigma. Es casi como los norteamericanos llamarían what if. ¿Qué sucedería si esa contienda estratégica que hoy se resuelve entre las dos superpotencias dentro de un marco pacífico pasa a una confrontación directa? O, si no es directa, de aproximación. Países que pelean en nombre de esas dos superpotencias por la búsqueda. O sea, sería la guerra. Exactamente. Yo planteo eso. ¿Qué sucedería si China y Estados Unidos? Obviamente hay otros especialistas que consideran que no es así, que todavía estamos dentro de un marco de multipolaridad. Yo creo que eso ya no sucede, pero bueno, está desarrollado en los libros. ¿Pero qué pasaría? Y bueno, me tengo que adelantar demasiado. Que el libro salga y estaríamos en un problema. El mundo estaría en un problema, ¿no? El mundo. Sí. ¿Nosotros también? A ver, yo te podría decir que creo que no quiero hacer futurología, no me gusta hacer profecías geopolíticas. Juguemos un poco. Sí, se puede aplicar el término jugar. Yo creo que el conflicto se podría desarrollar claramente en el Asia-Pacífico. Podría iniciarse por una agresión de la República Popular China contra Taiwán, nación a la que ellos consideran una provincia rebelde y los taiwaneses consideran rebeldes a la China continental, lo que podría generar un efecto dominó en el cual Norcorea podría tener una incursión contra Surcorea y Rusia, por ejemplo, podría tener una incursión contra islas que reclama como propias Japón, lo que Estados Unidos tendría que participar directamente porque con todas las naciones que te nombré, con Surcorea, con Japón y con Taiwán, Estados Unidos tiene mecanismos de cooperación en materia de defensa y de seguridad regional. Y ahí se fue toda la mierda. Entre China y Estados Unidos. Digamos que ahí comenzaría. La pregunta es, con otros frentes ya abiertos, como el frente en Europa Oriental, ¿no? La guerra ruso-ucraniana, y con
otros conflictos que podrían profundizarse si la balanza no se vuelca hacia la resolución pacífica. Como Medio Oriente, podríamos entrar claramente en una conflagración global donde, ¿no?, tenemos múltiples focos y los mismos actores actuando en cada uno de esos. Tremendo. Ahora, múltiples focos. ¿esto cuándo podría pasar? ¿Un año? ¿20 años? No, Ojalá que no pase. Que nunca. Esperemos Ojalá que no- solo sea un juego, Ojalá que un no juego pase. intelectual, ¿no? Ojalá que no pase, Que no pero pase. si esto pasa, ¿cuándo puede pasar? ¿Dentro de un año? ¿20 años? ¿5 meses? Mira, algunos primers de inteligencia y algunos dossiers sobre defensa planteaban que por ejemplo, que hoy China, la brecha temporal de China para poder llegar al mismo nivel del estadio de desarrollo militar que tiene Estados Unidos son 25 años. De acá. De acá a 25 De acá a años, 25. China podría estar al mismo nivel de equipamiento y despliegue militar que Estados Unidos. Sí. O sea que Falta todavía. sí, pero hace un par de años eran 50 años de diferencia. O sea, el nivel de aceleramiento de la capacidad de China de armarse, modernizarse y de tener mayor capacidad de despliegue militar se achica para con Estados Ok, pero, Unidos. yo no sabía que Estados Unidos era más fuerte que China. Estados y Unidos, Rusia. mientras hoy China ya casi te diría que le disputó, ¿no?, la primacía económica a nivel global a Estados Unidos sigue siendo la gran potencia política y militar del mundo. Pero esa brecha que había entre China y los Estados Unidos cada vez es más corta, es más corta en tiempos, ¿no? Y bueno. ¿Y si a la de China le sumas Rusia? Rusia, a ver, también yo en los libros planteo una diferenciación, ¿no? Yo hablo de potencias y de superpotencias. La Unión Soviética fue una superpotencia durante la Primera Guerra Fría porque, ¿no?, en ella existían la cualidad económica, era una potencia económica, y la cualidad militar que, al igual que Estados Unidos, la ponía al frente de un importante arsenal nuclear estratégico. Hoy China dejó de ser una potencia económica porque es un país primarizado, porque es un país no diversificado y porque claramente hoy la situación de la guerra lo aísla del mercado internacional, pero sigue siendo una potencia militar por ser el segundo arsenal nuclear estratégico más importante del mundo. Porque hoy sí China sería una superpotencia en demérito de Rusia, porque China es una gran potencia económica y además es una potencia militar y además dispone de un arsenal nuclear no inventariado. No sabemos hoy a ciencia cierta cuál es el real arsenal, y además podríamos pensar que el arsenal nuclear de Rusia y el arsenal nuclear, por ejemplo, de Norcorea, si bien están en otro territorio soberano y bajo la administración de dos gobiernos distintos, podrían estar a disposición de China en el caso de que existiera una conflagración. Por eso digo, son hoy las dos superpotencias, como en la Primera Guerra Fría fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy serían, o son, Estados Unidos y China. Y Rusia es un pivot geopolítico, geoestratégico, con su agenda propia, con sus intereses propios, pero claramente que no hace nada sin la anuencia de China. Putin no invadió Ucrania porque tuvo la anuencia, por lo menos implícita, por parte de China. Si llegara a pasar esta confrontación entre las superpotencias, ¿Argentina dónde queda? ¿Qué pasa en Argentina? Y Argentina está en una situación, y es como todo, crisis es igual a oportunidad, ¿no? Argentina podría ser, de nuevo, como fue durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Mundial, una gran proveedora de alimentos. El problema de que eso fue decayendo a la par de que Argentina no se alineó. Sí, totalmente. Y claramente Argentina, que de haberse alineado, podría haber sido parte proveedora del Plan Marshall y nosotros haber sido los que le brindáramos a la reconstrucción de Europa los alimentos necesarios. Y eso obviamente quedamos al margen, producto de nuestro no alineamiento. ¿Te das cuenta que ahí estaba cómo eso nos terminó perjudicando? Todo ese maíz y alimentos que Perón casi le regaló al régimen de Franco en España, era el maíz que nosotros teníamos que haber vendido a través del Plan Marshall a las naciones en reconstrucción de Europa. Tremendo.
Tremendo. Álvaro, la otra vez que viniste, hablamos sobre las bases chinas en Argentina. Ujú. Y se armó un La debate. base, por ahora. La base. La base. Sí, la base. Y se Tuvo armó repercusión ese recorte, sí, muy sí, fuerte. tuvo repercusión y hubo un debate, porque leía que las personas decían, sí, pero nadie habla de las bases estadounidenses que tenemos en Argentina o en las fronteras. ¿Cómo es eso? No sé qué bases norteamericanas tenemos, que me las cuenten Ah. porque no las conozco. Bases norteamericanas tenemos Sí. nosotros. Efectivamente tenemos presencia militar en nuestras Islas Malvinas. Eso es cierto, por supuesto. Y además Sí. es doloroso, pero es lógico que las tenemos. Pero no hay mientras- bases estadounidenses Que yo, en que yo Argentina. sepa, no, sino que me las muestran. Ah. Ahora, también hay otra cuestión. Lo que no podemos hacer dentro del análisis político, tanto en el nacional como en el internacional, vernos atravesados por las teorías de conspiración. Que las teorías de conspiración son medias verdades y medias mentiras juntas. A ver. Entonces, claro, es como yo te dijera, efectivamente hay bases militares en nuestras Islas Malvinas. Esa es una verdad que se transforma en una media verdad si digo, y en los subsuelos de esas bases hay laboratorios alienígenas que no sé qué Claro. y hacen investigaciones. Bueno, ya metemos Bueno, cualquier sí. cosa. Claro. Entonces, claramente, Claro. cuando entramos en ese campo, la imposibilidad de analizar racionalmente y además de desarrollar un posicionamiento político y geopolítico, tanto argentino o regional, en torno a lo que pasa con la soberanía de nuestras islas en Malvinas, en el Atlántico Sur, se hace imposible, porque Total. estamos en el delirio. Claramente las vacunas del COVID durante la cuarentena y durante la primera y segunda fase de la pandemia fueron experimentales y generaron en muchos de nosotros la duda de vacunarnos o no. Claro. Ahora, después de la locura que había un chip, que nos inoculaban un chip Claro. y que ese chip desde no sé dónde nos iban a transformar en droides al servicio de Claro. una camarilla global, bueno, paremos la mano. Entonces, Claro. discutamos en términos científicos si está bien o no aplicarnos una vacuna en fase experimental Total. y no las demencias y los videitos y los cucos y las caras de ciertas figuras públicas transformadas como en demonios, que me parece que eso no aporta nada y lo único que genera es, obviamente, paranoia, miedo. Y pues, cuando está la paranoia y el miedo es donde mejor anidan los autoritarismos y los totalitarismos. Milei, ¿qué va a hacer con la base china en Argentina? Yo hoy desconozco, no tengo información en torno a eso, pero te podría contestar que el presidente Milei y su canciller, si bien tienen un posicionamiento acertado en términos de redireccionamiento y reorientación de la política exterior. Primero, la importancia de tener una política exterior. Sí. Segundo, que esa política exterior sea clara y perfectamente orientada, siempre en favor de los intereses argentinos. Sí. Y por supuesto también comprendiendo el momento histórico en el que Argentina Sí. está presente a nivel global. Pero después está, como te digo, la realidad objetiva que hace que en el caso de China tengamos una política exterior con nuestro principal acreedor y nuestro principal comprador, que eso es China. Claro. Sí, la ruptura total y unilateral es mala para los intereses argentinos. Y te lo digo yo que soy Bien. crítico del régimen chino, pero es absolutamente negativa para los intereses del país. Ahora, lo que hay que desarrollar es una política de desanclaje, de cada vez menor dependencia para con la economía china, que no implica una ruptura total. Implica que bajar del 40-45% de dependencia que tenemos a la economía china, no sé, bajar por lo menos al 30%, y que esos 15 puntos en términos económicos hayan sido redireccionados a economías, por ejemplo, del Asia-Pacífico. A la India, Sur Corea, a los Bien. tigres del Asia, a Japón, a Asia, a Australia, a Nueva Zelanda. Bien. Buscar vos tenés una posición geopolítica clara, no alineamiento político con Estados Unidos, con China, y de no alineamiento automático en materia económica con China, pero esa ruptura tiene que venir acompañada de una contraestrategia. No es solamente ¿no? y barajar y dar de nuevo. Total. Y en el caso de Estados Unidos y del mundo democrático, hay algo que yo le voy a pedir a la canciller, a la que quiero mucho y aprecio, y a los diplomáticos, que dejen de hablar de Occidente. Porque Occidente excluye a
a Asia claro, mirá. hablemos del mundo democrático, del mundo libre, Claro. que puede incluir a Japón, que puede incluir, no, digo, Claro, porque que a es veces mucho más que hablan el de Occidente. Occidente como si estuviéramos en la Guerra Fría de mitad del siglo XX. Claro. Entonces les pido a veces que utilicen esto. El mundo Bien. democrático, el mundo libre, que es mucho más amplio que Occidente. Si Sí, uno sí. va a alinearse al mundo democrático, donde Estados Unidos está a la cabeza, también hay que exigirle a los Estados Unidos que tengan un plan estratégico para con nosotros y para con la región. ¿Y lo está haciendo Milei? Yo creo que Milei está esperando el recambio de gobierno de Estados Unidos para que... Hacer los acuerdos. y me parece que sí. Cosa que no estaría muy de acuerdo. Porque Yo- estamos esperando, se está basando en un posible resultado. exactamente. Estamos perdiendo un año. ¿no? Estaríamos perdiendo un año. Y por otro lado, porque además veo que la administración demócrata claramente ha demostrado que Argentina ha pasado a ser, por lo menos en lo que va de estos 100 días, un nuevo aliado o un potencial aliado a considerar. Pensemos que vino el secretario de Estado Blinken, han venido múltiples funcionarios del Departamento del Tesoro, del Pentágono, y ayer llegó el director de la CIA. Tremendo. Entonces, ¿A qué se debe? a esto, a que Estados Unidos vea a la Argentina ahora como un país confiable. Pero vuelvo a repetir, fantástico, y se los agradezco y se los celebro, y para una persona pro mundo democrático y pro mundo libre a nivel global como yo, es el paraíso. Pero también le pido, por favor, a los Estados Unidos y a su gobierno y al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio, que como bien lo hicieron grandes presidentes, muchos de ellos incluso demócratas, tengan un plan estratégico para la región. Que esto no sea una relación unilateral. Claro. Que haya proyectos de inversión. Exactamente. El presidente Eisenhower tuvo el famoso proyecto Solarium, donde tenía un apartado para América Latina. El presidente Kennedy tuvo la Alianza para el Progreso. Guste o no, bien o mal, el presidente Bush tuvo el ALCA, ¿no? El Área de Libre Comercio para las Américas. No es un juicio de valor, pero tuvo un proyecto para la región. Y es el momento donde el gobierno, donde Milei tiene que Exigirlo. exigir. Y sí, plantearlo. Es ahora. Totalmente. A ver, señores, yo a cambio de un alineamiento político, principalmente en los organismos Quiero multilaterales, tal. la ONU, la OEA, la Organización Mundial del Comercio, para con ustedes, necesito que se abran los mercados o gran parte de los mercados. Porque pasa que Estados Unidos es un país federal donde cada estado tiene además la posibilidad de tener criterios de apertura de sus propias economías estaduales, bueno, que se abran, ¿no? Que los de Wisconsin, que los de California, que los de Utah y que los de New York compren nuestros productos, que haya un intercambio en materia de bienes de capital, de tecnología, no digo alevoso y una ola, y obviamente una erradicación de inversiones, es plantear eso. Claro. Una reciprocidad mínima que me parece que es... Total. Yendo a temas internos de Argentina, recién estabas hablando de de Estados Unidos federal. ¿Cómo ves el tema de la coparticipación y qué está pasando entre los gobernadores, Milei, hacia dónde vamos? ¿Crees que provincias como, no sé, Chaco, Formosa y demás van a poder afrontar, salir adelante seguro, pero en cuánto tiempo, sin la coparticipación? ¿Se necesitaría un apoyo externo, un apoyo quizás en los primeros años particular para algunas provincias? Yo creo que hace muchísimos años que Argentina dejó de ser un país claramente federal, pero si hubo algo que hizo que Argentina no fuera un país federal es la ley de coparticipación. Tanto te lo dicen tributaristas, te lo dicen economistas en su concepción económica, como en la cuestión política. Al momento en que el Estado Nacional lo gobierna el signo político que lo gobierne, tiene la facultad de asignar discrecionalmente fondos a las provincias, el famoso, ¿no?, el látigo y la billetera, Claro. lo haga el gobierno que lo haga, eso es antifederal. Claro. Por lo cual, esta ley de coparticipación es pésima. Desde la responsabilidad centralista y podríamos decir unitaria del gobierno nacional. Pero también guarda que provincias que no producen hoy están recibiendo per se, sin la discrecionalidad del gobierno nacional, puntos que no les corresponden en detrimento de las provincias que sí producen, porque eso les permiten solventar un estado elefantiásico que tiene al 70% de la población de sus provincias en la administración pública, también está mal y eso es antifederal.
Eso no tiene nada de solidario. Total. Porque esa idea solidaria de la coparticipación lo único que hizo es perpetuar los esquemas de feudalismo político, pero también de pobreza estructural en esas Y provincias. castigar a los que producen. Y castigar a los que producen. Porque no puede ser que vos tengas provincias donde solamente hay un 20% de ciudadanos en el sector privado. Ahora, pero ¿cómo haces para...? Se tendría que brindar algún tipo de ayuda por lo menos unos años. Pero más ayuda de todo lo que se les viene brindando. No, está bien, pero si se la sacás de una a Chaco, Formosa... Y el problema digo, es que tienen una muy el difícil para problema, ¿quién lo va a sacar. tener? Que lo terminen sacando adelante, sí. Pero que lo tengan que ¿quién va a tener terminar el sacando problema? La provincia. ¿El formoseño o el gobierno formoseño? Porque digamos, vamos a suponer que se le sacan fondos que vienen de, fondos extras además que se le vienen de el gobierno nacional. El señor Insfrán, el señor Zamora, que construyó un estadio olímpico y mundialista rodeado de villas. Claro. Perdón, ¿a dónde fue esa plata? Pero esto, ¿se podría haber llamado Zamora, Rodríguez A, Montiel o Cornejo? Porque voy a decir nombres también de, ¿no? Sí, sí. ¿A qué fue esa plata? ¿A qué fue? Los Rodríguez A, cuando construyeron ese megacabildo en San Luis, y se jactaban de que en San Luis no había villas. Ahora hay villas en San Luis. Y basta decir barrios, villas, basta decir barrio popular, eran los barrios obreros de la década del 30 y la década del 40, Claro. que tenían gas, cloaca. Las villas no son barrios populares. Las villas las villas son núcleos de miseria, de gente honrada, trabajadora, que vive como no tiene que vivir. Otra cosa que pasa es que tenemos que cambiar los argentinos, porque ahora están esos eufemismos, ¿no? Viste que, por ejemplo, cuando el ajuste lo hace el kirchnerismo es readecuación solidaria de las tarifas. Cuando lo hace la derecha es genocidio económico, ¿viste? Mirá. Como dijo la señora que presidía AISA. Decía, cuando ellos aumentan y recortan, no, bueno, en realidad ahora el gobierno popular lo que está haciendo es readecuar socialmente, de forma nacional, popular, viva Lula, viva Evo, qué sé yo, no se te meten cualquier cosa en el medio y te están haciendo un ajuste brutal y te cortan de acá allá. Cuando lo hace la derecha, ¿viste? Todo junto, el artículo y la palabra, la derecha, que puede incluir a Lustó y a Milei, ¿no? Sí, eso es genocidio económico, Videla, Hitler, somos todo lo peor. Claro. Bueno, esto mismo pasa en los gobiernos provinciales. Exactamente lo mismo. Entonces, señores, no pueden tener 35 ministerios en una provincia y 200 secretarías de Estado. ¿Por qué hay provincias que tienen Secretaría de Relaciones Exteriores con rango de ministerio, cobrando 3 millones y a su vez tiene 3 subsecretarías, 50 direcciones provinciales? ¿Calidad de qué? Claro. Provincias que además no han desarrollado capacidad exportadora. Entonces, hermano, empezá a hacer la reingeniería del Estado, a hacerlo más ágil, más dinámico, más apuntado a facilitar y no a perjudicar y a obstaculizar. Pero eso no es neoliberalismo, es sentido común, porque eso lo aplican las naciones que todavía tienen un estado de bienestar, como por ejemplo las naciones nórdicas. Porque yo le pediría a todos los que piden estado de bienestar y estado, ¿no?, presente, que vayan a Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, a Bélgica, y vean que esos estados que tienen claramente políticas sociales activas, tienen leyes laborales no flexibles, que serían neonazis para el kirchnerismo o la extrema izquierda, de lo altamente flexibilizadoras que son. Mira. Donde no tenés en algunos casos ni siquiera periodo de prueba laboral. Mira. Porque, señores, para poder financiar el estado de bienestar tenés que generar riqueza, no emitirla. Y ahí están los sueldos más altos también. Pero por supuesto, porque hay alta productividad también. Y una de las bases que desgraciadamente Europa empezó a perder, desgraciadamente, era el control del déficit. El Tratado de Maastricht... España está... desastrosa. Claro. Ah, bueno, pero tenemos lenguaje inclusivo en España, tenemos ley trans, está fantástico, tenemos hormonización gratuita. Y te lo digo yo como homosexual, porque también tengo que estar aclarando esto. Porque cada vez que yo planteo estas cuestiones, tengo que estar diciendo que soy homosexual, porque lo primero que van a decir es homofóbico. Claro. ¿Ok? Claro. Y a mí me gustan los tipos más que respirar. Y me gusta decir abiertamente que soy homosexual más que, no sé, comer pollo con la mano. Claro. Y soy un homosexual abierto y público que tengo 16 años, costándome incluso relaciones personalísimas. Claro. Ahora, yo no quiero ser tratado diferencialmente por ser homosexual. Quiero ser tratado como un ciudadano que aporta productivamente al país y que cumple la ley.
Total. Yo no quiero ser mañana diputado de la nación o ministro o embajador por ser gay. A ver, Claro. traigan al puto de turno para ponerlo en el ministerio para que nos digan que somos diversos. Ahora, si el puto de turno después es un corrupto o un ineficiente, nadie me va a juzgar después. O sea, nadie me va a bajar la vara de la responsabilidad sobre lo que hice mal por haber sido gay. Claro. Basta de todo esto, basta. Tremendo Me eso. tratan como un minusválido. Y Claro. disculpando a los minusválidos, que en muchos casos, aún con alta minusvalía, son mucho más productivos que aquellos que hacen de su condición sexual un kiosco. Estoy harto Claro. de todo eso. Y vos lo podés ver, y yo los invito a que vean y marca esto también el discurso falso progresista, una entrevista que me hicieron hace varios años en Infobae, donde las peores agresiones las recibo de otros homosexuales. Mira. Pero homosexuales con banderita multicolor. Pero cosas que van desde el racismo, el antisemitismo, el clasismo, hasta desearme de que yo me contagie de SIDA. Bien. Y no anónimos, no trolls, militantes con nombre y apellido. Entonces lo importante para sacar un país adelante y una sociedad sea integrada es dejar de lado los relatos, es dejar de lado los dogmatismos y pasar a construir un marco común de convivencia y de sentido común. ¿Crees que se está logrando? ¿Cómo ves de acá a los próximos 3-4 meses Se va al a lograr- gobierno y a la Mira, sociedad? Y voy a poner crítico al gobierno nacional. ¿Se va a lograr si el presidente Milei, que se lo pudo haber tolerado y me parece perfecto durante los primeros 100 días para instalar su agenda, esa cuestión tan dura, tan tajante, apunta al espíritu del pacto del 25 de mayo? Si él va hacia eso, la Argentina va a cambiar. ¿Y qué tendría que hacer para ir hacia eso? Y bueno, obviamente de acá al 25 de mayo negociar y acordar y construir un consenso mayoritario sobre el espíritu de los 10 puntos, las leyes, decretos y resoluciones que plasmen esos 10 puntos. Y sin ser Con tan los gobernadores, rígido. con los intendentes, con los sindicatos, con los empresarios, con intelectuales, con gente de la cultura. Ahora, eso sí, de este lado, o sea, el gobierno nacional tiene que tener esa actitud y esa amplitud. Y de este lado, recordar que están ante un presidente con el 56% de los votos y uno de los más votados de la Claro. historia. Milei que se ponga a negociar Claro, y que del otro eso- lado que recuerden, haya, ¿no? que haya respeto. Por supuesto. Bien. Entonces me parece que, no, respeto y consideración ante un consideración. presidente que representa a más de 14 millones de argentinos, Total. porque además, aún si no hubiera sacado el 56% de los votos, la suma de las fuerzas que iban del centro hacia la derecha representa más del 60% de los votos de la elección del 2023. Claro. Mira. Entonces, la oposición tiene que entender que la Argentina tomó un rumbo. No se tienen que dejar avasallar, porque la democracia es la regla de la mayoría con la protección de la minoría, pero tienen que respetar esa decisión de gran parte del electorado argentino. Álvaro, fantástico. No, por favor, a vos Qué gracias. bueno fue. Gracias tenerte, y ¿no? gracias siempre por permitirme expresarme con total libertad, sin ningún tipo de censura previa, en un momento donde el temor a la represalia, no solo por opinar o preguntar, sino por permitir que algunos de nosotros estemos ¿no? en un medio de comunicación con la llegada que tiene el tuyo, tiene sus costos. Así que yo te lo agradezco y espero esta no sea la segunda vez, sino una de muchas más a venir. Gracias. A vos. Gracias, Álvaro. Bueno, seguimos ampliando nuestra conciencia, considerando. También tenemos, en este caso, hoy un gran panorama a nivel global, dónde está la Argentina, dónde podría estar a futuro, hacia dónde va el mundo, hacia dónde podemos ir nosotros. ¿Podemos ser protagonistas? Por lo menos hoy nos estamos empezando a replantear eso. Y está buenísimo. Nos vemos la próxima.